¿Qué es ético, poético y patético? Ahora una vivencia diaria para quienes conmigo platican en este espacio. Para mí, un estilo de vida que se puede replicar como una religión, con empatía, llanto, alegría y sobre todo resiliencia. Que el arte no solo se lo plasma en un papel, sino que se incruste en la piel y en el ser. Alguna vez me dije, la mejor vida no es la más larga, sino la más llena de buenas acciones, y que cada día se aprende algo nuevo. Y esto se logra con el objetivo de trascender e inspirar. Hola gente, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo. Hoy cerramos un ciclo, vamos a grabar el capítulo número 15, donde hablaremos sobre la nota del suicidio. Y para esta ocasión me encuentro con un gran invitado, de hecho mágico invitado, que es la persona por quien nació todo esto del proyecto del podcast, las frases, el libro y todo lo que va a llevar en su posterioridad. Así que démosle la bienvenida. Hola gente, ¿cómo están? Igual, un gusto estar aquí para que ustedes puedan conocer un poco más de este proyecto, el por qué nació, por qué se creó, qué es lo que quiero buscar, qué es lo que quiero encontrar con todo esto y cuál es el camino que he recorrido. Yo podría decir que es desde la escuela todo lo que ya he venido formando y obviamente por el gusto a la escritura, el gusto a la literatura, desde la escritura de un cuento hasta la escritura de un libro. Como pueden ver, el producto final de todo esto obviamente no va a ser el último, no va a ser el único. Ya como creo que en el capítulo número 11 ya lo dije, tengo ya de hecho el título, la portada del libro, pero no lo he desarrollado a profundidad porque no he tenido tal vez ese tiempo, pero pues ahora estamos aquí, así que veamos qué tal nos va, qué pasa con esto hoy. Pues sí, justamente hablaremos de todo lo que conllevó el proyecto, ¿no? Desde la parte del podcast, la escritura del libro, la escritura de las frases, la maquetación y después la publicación del mismo. A su vez, pues complementaremos con el título de este capítulo, como dije, es la nota del suicidio, de esta serie podcast, de esta serie libro, del podcast libro, de hecho. Así que antes de iniciar, pues cuéntanos un poco de cómo lo mencionaste. ¿Cómo iniciaste desde la escuela con esto de el tema de la escritura como tal? Y bueno, como lo mencionaba, obviamente todo este amor, todo este cariño que le tengo a la escritura, creo que más a la escritura que a la literatura, sin embargo la literatura es parte importante. Como dije, nace desde la escuela, si mal no recuerdo, nace como desde el quinto año de educación básica, porque había un concurso por parte de una fundación, no sé si todavía exista, no sé si todos la conocen, pero bueno, para los que la conocen se llamaba o se llama Ayuda en Acción. Entonces, esta fundación trabajaba la mayor parte del tiempo con niños. Entonces, ellos lanzaron como, no sé si llamarle un concurso, pero sí lanzaron una parte eh, dentro de las escuelas a nivel cantonal. No, bueno, no sé si tal vez igual con el cantón de al lado, pero de lo que yo recuerdo, eh, lanzaron este concurso que era sobre cuentos. Entonces allí yo traté de escribir un cuento, bueno, tomando obviamente como referencia, como siempre lo he hecho, porque siempre se parte de eso, de una referencia para tratar de mejorarla o incluso hasta para cagarla. Creo que es importante tener algo de referencia para no lanzarnos al vacío sin tener una pequeña guía. Entonces yo participé ahí con la escritura del cuento, como dije, y escribí algo sobre los duendes. De hecho, hasta ahora creo que lo tengo en la computadora, al menos el documento, porque la revista de todo el conjunto de cuentos con todos los demás niños de todas las otras escuelas, la verdad que lo tenía, pero se me perdió. Y no sé si todavía alguien tenga de las personas que me conocen, si tienen esta historieta o libreta con los cuentos, pues sería como gratificante volverla a tener y volver a recordar, mirar lo poco o lo mucho que conseguí con la escritura de este cuento. Y claro, no, como digo, los duendes es algo como parte esencial de la cultura. Bueno, más que de la cultura, creo que de la tradición de donde yo vivo y de los lugares aledaños, porque obviamente como vengo de una parroquia rural, entonces las personas de antes contaban mucho de estos personajes que aparecían o se les aparecían. Sí, se portaban mal los niños,
si había por allí algún borrachito y se la querían llevar y todo eso. Entonces, obviamente los duendes son juguetones y que les escondían las cosas y que se les aparecían o les buscaban, sí, ¿no? Ellos les buscaban a las niñas de ojos saltones, cabello largo, cabello negro, entonces, bueno, a las niñas bonitas en sí. Entonces, perdón. Entonces eso, ¿no? Digo, como tomar como referencia eso, que de hecho es algo que me... Ah, una pequeña anécdota antes de eso. Creo que todos alguna vez han de haber visto la película del duende, ¿no? Entonces, recuerdo que yo obviamente vivía, y alguna vez creo que ya lo mencioné, vivía en el Tambo, hasta antes de entrar a la escuela. Entonces, allí ya había la película y miraba la portada y había un hombre pequeñito allí. Entonces yo digo, como, qué raro esto que sea. Y había personas que estaban, bueno, la niña que me cuidaba, o sea, no era mi niñera, pero ella me cuidaba. Y bueno, la chica ya adolescente porque ya estaba en el colegio. Un saludo, por cierto, si es que me ve. Tenía bueno, ya estaba mirando la película y todo bien, y yo, para mala suerte, justamente entro en la parte donde, bueno, creo que es donde, bueno, hay más drama, hay incluso sangre, creo, no lo sé, y me quedo choqueado, para ese tiempo como traumado, podría decir, y fue muy impactante para mí. Sin embargo, ahora de hecho es algo que me acabo de acordar ahorita y no sé si tenga que tener relación, que por eso también escribí y traté de escribirlo de una manera no didáctica, sino más bien que las personas lo puedan entender. O sea, que sea como muy digerible, ¿no? Que no sea tan miedoso, sino que sea entretenido, sobre todo para los niños, para que ellos puedan estar tranquilos leyéndole al cuento, no tengan miedo y incluso se rían un poco de lo que son los duendes. Como digo, son personas pequeñas, con sombreros grandes, son juguetones y eso. De hecho, hay muchas historias que dicen que los duendes están con los niños jugando y muchas veces también hay otras historias donde los niños obviamente tienen amigos imaginarios o piensan que son imaginarios. Los padres cuando les dicen, ok, también estás hablando con alguien, estás jugando con alguien, te estás riendo con alguien y pueden llegar a pensar que es un duende. Y bueno, dentro de esto también los amigos imaginarios, o sea, esto de los amigos imaginarios sí es real, no es que los amigos imaginarios son reales. Sí es real y está bien, o sea, no tiene nada que ver, no es nada malo, porque tiene que ver mucho con la imaginación del niño y por eso son amigos imaginarios. Y cuando ya un niño va creciendo, pues esto ya desaparece, que sería lo óptimo, ¿no? Porque si no pasa, pues ahí está el problema, ahí sí está el problema. Y bueno, de allí creo que lo que pasó es que, bueno, ya escribí el libro, todo bien, y como digo, tenía que ver mucho con la historia o como la costumbre de contar esto entre familiares. Bueno, al menos mi abuelita me contaba a mí, mi abuelita también me contaba a mí, y entonces tenía conocimiento de esto. Entonces, como dije, teniendo ese guía, pues partía a raíz de eso. Y pues obviamente yo era un niño que quería que los duendes no dieran miedo, como ya lo dije, sino más bien que fueran como un puente entre lo real y lo imaginario para los niños. Y también para las personas adultas que lo iban a leer. Y algo que me estaba olvidando ya me olvidé. Ah, ya. Algo que me estaba olvidando es que el cuento también tenía que estar acompañado de un dibujo. Y al menos de lo que yo recuerdo que nos dijeron es que la misma persona que escribió el cuento tenía que haber dibujado. Y yo hasta ahora soy mal dibujante, soy pésimo dibujante. Y busqué a alguien que me ayude a dibujar. De hecho, fue un compañero. Y a quien mi mamá le pagó. Le pagó para que me dé dibujando y pueda aparecer, obviamente, el dibujo que él hizo al lado de mi cuento y todo bien. Gran sorpresa. ¿Saben cuál fue el problema? O, bueno, no sé si problema, no, pero es algo donde yo sí me sentí mal. Y creo que, no sé si ya lo dije en algún capítulo, pero donde yo sí me sentí como incómodo. Porque cuando ya salió la publicación de esta libreta de cuentos,
al menos en los otros cuentos de los otros niños salía autor tal, o sea, autor del cuento tal nombre y autor del dibujo tal nombre y eran distintos, no necesariamente tenía que haber sido el mismo niño, entonces yo me sentía mal. Creo que fue en el capítulo con Michael, el capítulo de personas que te marcan la vida, ahí es donde comento esta parte y bueno, no es que hasta ahora me cale, pero sí es como un recuerdo un poquito amargo, sin embargo muy válido para, para tener presente de que me ayudó a construir alguien, la otra parte, la otra mitad del cuento, un amigo, pero me decía, Michael me decía, pero a la final le pagaron. Y digo, sí, le pagaron, pero no quería que haya sido así porque ya me di cuenta que también pudo haber estado su nombre ahí y que yo siento que si tu nombre está dentro de una obra, dentro de un arte como tal, obviamente es más importante que esté tu nombre a que te lo hayan pagado por no estar ahí. Entonces, eso. Entonces podríamos decir que desde ese momento se dio, o bueno, nació como tal el proceso creativo para poder construir lo que es el libro y bueno, todo lo que hasta ahora tienes, que si es mucho o poco, pues tú nos dirás. Sí, claro, obviamente, justamente teniendo ese apoyo o esa cercanía también con un maestro que él me impulsaba y de hecho creo que también lo he nombrado y vale la pena volverlo a nombrar, se llama Tarquino Chauca, fue mi profesor en la escuela y él siempre me impulsó a tratar de ser mejor, ¿no? A tratar de buscar lo mejor para mí, a tratar de desenvolverme de mejor manera y obviamente mi mamá siempre presente en las pequeñas locuras o grandes locuras incluso que he hecho, como lo ven. De hecho, ella es la primera persona que aparece en el capítulo porque así como me dio la vida a mí, le dio la vida al podcast. Entonces, por eso se llama el inicio de la vida también. O sea, el inicio de la vida lo escribí, ese capítulo lo escribí pensando justamente en mi mamá. Porque ella me dio la vida y es como yo estoy dando la vida a algo más. Entonces, eso es igual, chévere la analogía y lo que busca es igual, como digo, dar a entender eso esencial que yo quiero que se transmita. Entonces, ¿tú consideras que tiene que haber dentro de la familia, bueno, alguien, o más bien dicho, esta herencia de algún tipo de talento para que alguien dentro de la misma, dentro de tu núcleo, lo pueda desarrollar? ¿O crees que no es esencial que haya justamente esta herencia? Y bueno, aunque no tuve herencia literaria, podría decir, lo traté de buscar o de hacer a mi manera. Sin embargo, tiempo después, hablando con mi mamá, me di cuenta de que a ella sí le gustaba, o sí, bueno, no sé si hasta ahora le gusta, pero le gustaba, eso sí, muy seguro, que le gustaba algo que es parte de la literatura, considero yo. Obviamente, si me equivoco, mala mía, pero estoy seguro de que la oratoria es parte de la literatura. Entonces mi mamá participaba en estos concursos de oratoria. Y como digo, tal vez por ahí se podría hacer una relación con mi gusto y con la herencia que mi mamá me pudo haber implantado a mí. Pero como dije, yo lo busqué también por mi parte. Sí, de hecho tienes mucha razón, ¿no? Con lo que dices. Es muy importante que justamente tengas a alguien dentro de la familia quien te pueda guiar o quien te pueda apoyar como tal para poder lograr, bueno, o desarrollar el arte como tal de algo pequeño y luego te va impulsando para que sigas haciendo muchas cosas más grandes. Sin embargo, también siento que es muy gratificante que dentro de todo esto seas también el primero en la familia, ¿no? El cómo tú puedes desarrollarlo por ti mismo y buscar las pautas, ya no sea tanto dentro de la familia, sino más bien por ti mismo. Ya sea con con el internet, bueno, también se dice la internet, ¿no? O todo eso para que tú puedas lograrlo. Bueno, la verdad, no es tan esencial, perdón, no es tan esencial que exista como tal herencia literaria o la herencia de algún tipo de talento o arte, porque, bueno, si tú ya tienes algún tipo de arte, algún tipo de gusto por algún arte, obviamente sería como gratificante o necesario e incluso esencial que tengas una guía por parte de tu familia o alguien dentro de tu círculo o núcleo familiar cercano. Porque, como digo, es una guía que te puede, obviamente, ayudar
a que se te haga más fácil y digerible el proceso de la parte creativa de cualquier tipo de arte que tú necesites crear o impulsar dentro de ti. Eh, pero también creo que aquí viene como un pequeño dilema, podría decir, porque muchas veces lo que se busca o lo que se quiere es que se siga transmitiendo, se siga dejando de generación en generación el mismo arte. Y hay muchas veces que los niños por lo general se sienten agobiados de que su padre o su madre les implanten el querer ser artista. Entonces, yo he conocido personas que obviamente a sus padres les han sugerido y les han sugestionado, les han presionado para que ellos sean artistas y se desenvuelvan en cualquier tipo de arte y estén presionados, pues no sé si decirlo trabajando, ¿no? Trabajando varias horas en su arte hasta poder mejorarlo y todo eso, pero ellos no, bueno, unos como si les ha servido esa presión, ¿no? Dicen como que gracias a mi padre yo he logrado esto, yo he hecho lo otro y me siento bien porque mi padre me presionó, porque quizás si él no lo hacía, yo no lo iba a lograr. Pero también he conocido otros casos donde me dicen, ok, mi padre o mi madre me presionaron, pero eso a mí no me gustó. No me gustó que me lo hayan implantado, no me gustó que me hayan presionado, he desperdiciado incluso gran parte de mi vida porque yo incluso quería otro tipo de arte, o por último no quería hacer nada de eso, sino quería tener alguna otra profesión. Entonces como que sí es un poco complicado también esto de la implantación del arte en un niño, en un adolescente bueno, sobre todo creo que tratan de hacerlo desde niños, ¿no? Porque es más fácil presionarlos para que ellos puedan desarrollarse en esa etapa de su vida y ya perfeccionarlo en la adolescencia, incluso en la adultez. Entonces esa es como que la parte complicada donde yo no compartiría justamente eso de presionar, presionar y presionar hasta que se te dé. En algunas cosas sí hay que presionar para que se te dé, ¿no? Pero en este tipo de situaciones, como implantar a punta y correazo, diría que no es válida, la verdad. Y claro, como digo, siempre es con la intención de seguir la tradición de que, ok, si yo soy médico, tú serás médico. Si yo soy pintor, tú serás pintor. Entonces, como yo ya fui pintor, mi hijo tiene que ser pintor, mi nieto tiene que ser pintor, mi bisnieto, mi tataranieto y así. Entonces, creo que también hay que romper un poquito como ese paradigma de la vida, si podría decirlo así, donde no todos tienen que seguir el mismo arte, no todos tienen que seguir la misma profesión, sino más bien converger con otro tipo de talento si es posible. Ok, a mi papá le gusta esto, yo puedo hacer esto, y juntamos los dos y creamos uno nuevo y es como que wow. Y de hecho eso se ha hecho en muchos casos, se ha creado, de hecho, creo que el séptimo arte es justamente la combinación de dos artes, ahora que me lo pongo a pensar. Porque muchas veces primero sale el libro y luego sale la película. Y dentro de la película es un trabajo audiovisual, donde tú ya ves, escuchas, y obviamente hay la combinación de los diálogos, incluso de libros, y si no están creados, pues justamente crear esos diálogos del libro, y así poder eh, darle más realce a lo que ya es el libro como tal. Entonces, muchas veces, aunque, bueno, sí, a ver, primero, muchas veces la película pierde muchas partes esenciales de lo que es el libro, incluso diálogos o escenas, pero te dicen también muchas veces que es preferible que leas el libro y luego te veas la película, porque así vas a entender. Y siento que muchas veces no es muy adaptativo, sí, adaptativo la parte escrita a la parte visual cuando ya creas una película. Entonces es complicado también y por eso es que también tienen gran reconocimiento los directores de cine. Pero cuando no existe un libro de por medio para crear una película, yo siento que quien más se debería de llevar el crédito no deberían de ser los actores, ni siquiera el director, sino más bien los guionistas. Porque la capacidad creativa que tienen ellos para escribir una historia y que a raíz de eso se desarrolle una película, creo que es mucho de acá, grandeza intelectual, grandeza literaria incluso para poder crear todo eso y que eso
explote y obviamente le gusta a las personas. También el poder impactar con ellos, el poder impactar con ellos, el poder mm, impactar a obviamente todas las personas alrededor del mundo, incluso en distintos idiomas, porque cada idioma tiene como un cierto, no sé, o sea, lejos del tono, ¿no? Sino, se me va justamente la palabra, pero cada idioma tiene como su característico, bueno, ya digámoslo así, característico tono con el cual tú puedes transmitir el mensaje. Ok, si yo digo hola, buenas tardes en español, incluso puede ser hasta un poco más cortés de si yo te digo hola, buenas tardes en alemán, que no sé cómo decirlo y por eso no lo digo. Entonces, también ese hecho de transmitir un mismo mensaje. Y es por eso que en las películas de un idioma a otro se cambian mucho los diálogos y hay también la libertad para el actor de voz o al actor de doblaje, donde le dan la libertad de cambiar muchas frases por otras. Entonces, eso, o sea, todo esto del arte es como muy complicado, grandioso, increíble, pero sí y vale mucho la pena incluso estudiarlo. Y de hecho es como grandioso, ¿no? El hecho de que tú haces un juego de palabras para poder explicar una situación o algún tema para que las demás personas lo puedan entender, para que sea fácil, para que ustedes entiendan también. Y de hecho, eso también creo que tiene mucho que ver con la capacidad de poder conectar idea tras idea, de un momento a otro, pasarte de un tema a otro, y sobre todo creo que para que no haya justamente esos espacios de silencio, o incluso creo que pueden ser hasta un poco incómodos para las personas que nos ven o nos escuchan, porque tal vez piensen que te quedaste sin ideas, o bueno, se te olvidó la idea, te quedaste sin ideas justamente por eso, y no puedes terminar la idea, ¿no? Como que se podría hasta interpretar diciendo que no sabes ni siquiera de lo que estás hablando. Pero al final es muy importante transmitir estos mensajes con toda la sabiduría posible, si se puede decir así, para que las personas pues tomen como conocimiento o tomen este conocimiento y lo transformen en un aprendizaje y pues ellos puedan hacerlo o replicarlo como ya siempre lo digo yo. Entonces, bueno, parece que nos desviamos un poco del tema, sin embargo, bueno, más que nos desviamos, creo que nos adelantamos un poco. Quiero que nos digas o nos cuentes más bien cómo nació todo esto del proyecto también, ¿no? Quisiera que recalques o nos cuentes dentro de la línea cronológica de lo que tú has vivido, de lo que tú has hecho. Nos quedamos en la escuela. Entonces, nos decías que hiciste lo del cuento y todo eso que llevó en la escuela. ¿Qué hiciste posterior a eso? ¿Qué pasó? Sí, otra cosa, como retomando algo que ya se me estaba pasando, que es de lo que estábamos hablando en este momento. A ver, eh, tal vez se pregunten que si a mí me pasó eso, que si a mí me presionaron para poder sacar el producto final, e incluso antes la delincuente y todo lo demás. La verdad, no, nunca me sentí presionado, de hecho es un gusto que yo he querido desarrollar. Nadie me ha dicho, Anthony, por favor, necesito que escribas o que hagas esto y todo lo demás. Entonces es muy gratificante por mí porque lo he conseguido solo. Lo he conseguido solo y no es necesario que alguien me haya presionado. No hubo necesidad de que incluso me castiguen por eso. Y claro, cuando ya estaba, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, mi mamá sí me decía, pero, o sea, concéntrate. O sea, yo ya le conté, dijo, concéntrate, pero no es como, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, porque si no lo haces nos vas a defraudar y nada de ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que buscaba es, mm, bueno, lo que después me di cuenta que buscaba es tener un gusto por algún tipo de arte y creo que lo he encontrado, incluso ahora más podría decir. Y lo que yo busco también es tratar de o sea, que se deconstruya, como ya lo mencioné antes, la palabra artista, porque cuando nosotros escuchamos artista, pensamos que solo es o sea, no que solo es un cantante, sino bien asociamos la palabra artista a un cantante, cuando no es así. Para mí, artista es un dibujante, es un escritor, es un grafitero, es alguien que crea,
que distingue, que hace muchas cosas, que se distingue, más bien dicho, que se distingue y que hace muchas cosas interesantes para poder trabajar o que las demás personas lo observen y todo lo demás. Y bueno, eso, saltarme de la línea, porque dentro de mi familia no hay como muchas personas que hagan arte, pero sí hay personas que cantan, hay personas que dibujan y hay personas que crean esculturas, de hecho, entonces como que por ahí sentiría que hay como un poco de herencia artística para poder hacer muchas cosas. Igual ahorita que lo digo, siento que estoy convergiendo en dos tipos de artes. Si vale, nuevamente, si vale la pena decirlo, ustedes lo juzgarán, me criticarán, que también eso está muy bien. Y el uno, obviamente, como se dan cuenta, me gusta mucho la literatura. Y otro, no lejos de ser importante, me gusta mucho hablar. Y es eso. Ahora, a raíz de la literatura, estoy haciendo un podcast. Entonces, eso es lo que me ha llevado a lo que me ha conllevado todo esto, todo este gusto. Y siento que está muy bien. Siento que vale el, el estar aquí ahora, el poder hablar, el poder comentarles, el poder, como dice Roberto, comentarles el proceso creativo de todo lo que he hecho, de todo lo que he logrado. Como digo, sea mucho, sea poco, a la final creo que el único que me puedo criticar sería yo. Pero también vale la pena si tú sabes controlar esto de los comentarios o de que te hateen, pues está bien. Entonces, eso. Y obviamente al inicio a mí me daba mucha vergüenza hablar delante de la cámara porque obviamente es un video y me da, o sea, me asustaba la idea de que me van a ver muchas personas. Obviamente de las desconocidas no me preocupaba porque a la final no me conocen obviamente y no me iba a importar si me criticaban, si me decían, oye, bueno, por último no decían nada, sino que solo seguían haciendo scroll y, y ya no les daban importancia a mi contenido, pero sí me importaba mucho o me ha afectado mucho de las personas que yo conozco, de amigos cercanos, familiares, incluso. Entonces, esa es como que la parte que me tocaba y decía, rayos, ¿será de hacerlo? ¿Será de hacerlo? Y hablarle también a un dispositivo, obviamente ahorita hablando contigo, pero muchas veces el hacer esto, hablarle más directamente a la cámara cuando quiero enfatizar algo, es algo que ya ahora lo manejo y no sé si lo maneje bien, pero siento que lo manejo mejor que antes. Entonces eso es un gran avance ya para todo lo que he estado haciendo, todo lo que he estado logrando, como digo. Y después el publicarlo, o sea, el grabar está bien, pero el publicarlo, eso creo que era donde quería llegar. El publicarlo era la parte que me hacía tener más vergüenza y decía, rayos, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué pensaba la gente de mí? Incluso eso también creo que es algo que nos mata mucho las ilusiones, el que dirá la gente. Entonces ya no podía hacer nada. Y lo que yo hacía antes de grabar el primer capítulo era aplazar, aplazar y aplazar hasta que dije, bueno, hasta aquí. Si tú ya tienes algo en mente, haz. Porque si vas a seguir aplazando es como una excusa de cierto modo tonta, donde solo eso, estás aplazando lo inevitable. Y ahora ya estoy aquí, se me hace un poco más tranquilo hablar, incluso con las personas, el cómo yo he mejorado con ellos, el hecho de tratar al invitado y cómo manejar la situación, incluso si se torna un poco, bueno, se sube de tono el conversatorio, el podcast como tal. Y no necesariamente porque haya, como digo, palabras atacantes, sino más bien cuando digo tono, puede ser incluso cuando hablemos de temas muy que son de como todavía son tipo tabú dentro de la sociedad o que no está socialmente aceptado hablar del tema y que incluso personas que no tengan como esta tolerancia al tema que estamos hablando puedan llegar a atacar cuando ya se publique obviamente el podcast. Entonces eso también creo que es algo que sí llega a, no fastidiar, pero sí a tratar de limitarte y no saber qué decir
o cómo actuar incluso. Entonces, como digo, lo que pasa es que yo sentía que la cámara era como un espejo que me juzgaba. Entonces, eso a mí me decía, ok, es un espejo que te juzgaba, pero luego entendía también que esto era parte de la perfección del arte. Y no sé, bueno, más bien dicho, no se trataba de la perfección del arte, sino más bien de la valentía, de cómo yo ahora le hablo a la cámara y cómo trato al invitado también, como yo dije. Entonces publicar el primer capítulo fue fue firmar mi primera nota de suicidio. Y sé que es muy literario, incluso un tanto poético, pero ahora la gesticulación, el asimilar, en la práctica igual te va mejorando. Es verdad lo que dice, en la práctica hace el maestro, eso es muy real. Creo que es algo de lo más real que he conocido dentro de lo que he practicado, dentro de lo que he hecho. Y está bien. O sea, esto me ha servido mucho y ahora, como digo, me ven aquí hablando más tranquila, incluso haciendo esta locura. Y ya, como digo, se va mejorando y uno, bueno, y ya. Entonces, en conclusión, yo siento, me pueden juzgar como digo, me pueden juzgar como digo, estoy haciendo la convergencia entre dos artes. El uno, obviamente, es el narrar, el explicar frente a la cámara lo que quiero transmitir, lo que yo considero que está bien, lo que entiendo que las demás personas quieren escuchar. Y obviamente el primero y principal y por el que nació todo esto es el de escribir. Y entendiendo, ¿no?, que no todos mis gustos tienen relación, porque como por ejemplo, nuevamente tomo el tema de la literatura, escritura y la carrera universitaria que yo estoy siguiendo. Entonces, como que, quien diría, ni se topan, pero estoy haciendo esta convergencia y estoy sacando un producto final que espero que a las demás personas también les guste y les llame la atención, porque como nuevamente vuelvo y repito, lo que estoy haciendo es tratar de que a las personas lleguen o se nutran de temas de interés social, que es muy importante. Sí, como ya lo mencioné antes, es como, bueno, no sé si llamarle gran problema de la sociedad, pero sí es la cuestión que nosotros le hemos dado la denotación que artista es solo un cantante. Bueno, es un cantante, no solo un cantante, perdón, porque si no, quizá me estén viendo cantante y se van a sentir juzgados de que digo solo. Eh, sí, a lo que iba es que un, un artista para mí, como ya lo mencioné antes, es alguien que canta, que pinta, que escribe, que grafitea, incluso quien hace videos, quien toma fotos, pero no solo el hecho de hacerlo por hacerlo, sino más bien de que una persona que escribe o que toma fotos, incluso posterior a eso, puede plasmarlo, o sea, o lo plasma de una manera distinta. ¿Y a qué me voy con esto de plasmarlo? Alguien que le da vida a esa pequeña toma, a ese pequeño arte, a esa pintura, a esa escritura, a ese dibujo, a ese graffiti, o sea, le da un valor agregado a eso. A eso es lo que me voy con plasmarlo. Y no necesariamente que sea como algo súper grande, sino más bien que diga, yo estuve ahí, algo que diga, o yo estuve aquí, yo hice esto, y yo quiero transmitir esto. Eso es lo que a mí me, creo que es lo que más bien dicho yo lo llamaría pasión, el que se le reconozca a tu obra, a lo que tú hiciste, a lo que tú creaste, con algo un poco más de lo que necesariamente te da la vista. O sea, no es solo el hecho de ver, sino también de sentirlo. Y esto me lleva a algo, no sé, algo muy bonito, que también para hacer la analogía, de hecho es un capítulo de Los Simpson, y es el capítulo donde Homero se hace heladero y Marge obviamente se queda en casa cuidando a los niños y todo lo demás, mientras Homero va por todo Springfield vendiendo los helados. Y cuando ya llega a casa a descansar, él siempre trae una bolsa llena de paletas, o bueno, de palitos de helado. Entonces
bueno, Marge ya estaba cansada de todo eso. O sea, no de que Homer esté llevando los palitos, sino más bien de que ya no estaba haciendo nada, ella sentía que no estaba haciendo nada. Y justo cuando ella recoge, bueno, alza un palito, salen obviamente muchos palitos con la figura de la cara de su hija, de Maggie. Y como digo, ella quiso decir yo estoy aquí, yo estoy haciendo esto. Entonces lo que empezó a hacer es colocarle más palitos y ya le dio la forma de la cara de su hija. Y obviamente luego empezó a hacer más esculturas con el objetivo o con el lema, que incluso fue como su filosofía de vida, diciendo yo estoy aquí. Y hacía retratos, bueno, esculturas de Disco Stu, de Moe, de Barney, del hombre abejorro, de Krusty, de todos ellos. Y obviamente fue algo gratificante para ellos porque encontró, o se, bueno, no sé si decir también se dio el tiempo de encontrar su pasión para el arte, porque como digo, el hecho de crear esculturas también es un arte. Y que haya nacido solo por el levantar, por hacer incluso un solo movimiento, eso ya le ayudó a crear un nuevo arte y fue gratificante para ella. Obviamente luego hubo, creo que hasta inversionistas que querían, bueno, ya estaban haciendo no es un show, sino más bien la presentación oficial del arte de March, pero bueno, los que vieron el capítulo sabrán qué es lo que pasó después, si no, las que no han visto les invito a ver ese capítulo, es capitulazo y o sea, creo que las personas podemos aprender hasta de lo mínimo, de lo que vemos, de lo que scrolleamos. Muchas veces que pasamos los videos sin prestar atención, pero hay incluso palabras y pequeños detalles, por eso yo algo que siempre resalto y resaltaré va a ser la observación. Y es algo en lo que yo he estado trabajando porque eso me ha ayudado a mejorar. O sea, la principal habilidad que estoy desarrollando es obviamente la observación, como digo. Sin embargo, esta observación me puede llevar a crear o a, bueno, no a crear, sino más bien a mejorar otras habilidades que tengo o que no tengo incluso. Y como digo, yo presté atención a este capítulo. De hecho, no sé por qué me llamó mucho la atención, pero hasta ahora yo siento que, o diría que es mi capítulo favorito de Los Simpson, porque creas algo a partir de nada. Y eso es la idea, crear algo a partir de nada, ser el primero incluso, como lo digo, y si no tienes una guía, y simplemente votarte, aunque es contradictorio con algo que dije al inicio, ¿no? De no votarte lo vacío sin una guía, pero hay veces que es muy necesario cuando ya sabes que lo puedes hacer, lo puedes lograr, está en ti, tienes esa vocación y sobre todo esa pasión. Lo más importante dentro de un arte creo que es la pasión, porque eso es lo que te va a llevar o te va a conllevar a lograr muchas otras cosas y converger en distintos tipos de arte, que eso es lo que yo resalto de todo esto. Entonces, eso es lo que eso también, eso es a lo que yo me iba con plasmarlo. Porque cuando tú tomas una foto, tú congelas un momento en el tiempo. Entonces, ese recuerdo es algo que vivirá para siempre. Sin embargo, hay muchas personas que después de una foto, obviamente le editan, eso ya va por parte de su pasión, de lo que les llama la atención a hacer y de lo que les pueden demostrar a las demás personas, incluso cuando le contratan a un fotógrafo, le dicen, ok, quiero tantas fotos, quiero el video, y si le contratan es porque han visto su trabajo, la calidad de su trabajo, que es porque él tiene esa pasión. Entonces, obviamente, los comentarios positivos son gratificantes, te ayudan a mejorar, te impulsan, te ayudan a crecer, porque estás sintiéndote bien con la pasión que tienes. Entonces, eso, yo siento que es una conexión profunda cuando tú conectas eh, en ese momento con tu arte, con lo que estás haciendo. Es una pasión muy, muy, muy profunda que te puede, como digo, llevar a armar o crear algo más. Y te digan, ok, yo estoy aquí, yo hice esto, yo creé esto, ahora yo soy mi arte. Eso creo que es lo más importante. Yo soy mi arte y vivir por el arte, no vivir para el arte, no vivir del. Incluso creo que es un poco hasta contradictorio, ¿no? No vivir del arte, sino hacer que el arte viva en ti. Y,
Y eso, o sea, yo digo, a veces me salen este tipo de pensamientos, de ideas que, como digo, pueden ser muy poéticos, pero son muy válidos porque siento que muchas personas podrían sentirlo o pensarlo así. Y bueno, volviendo, es como quiero hacer la deconstrucción de... Bueno, y digo deconstrucción porque en realidad no debería de ser deconstrucción, ya que el problema radica en nosotros, porque nosotros le hemos dado ese significado a la palabra artista, el significado de que artista es un cantante, pero cuando no es así, sino más bien de que, perdón, de, porque la palabra ya tiene su significado y obviamente su significante. Sin embargo, nosotros hemos cambiado el significado del significante de la palabra artista. Entonces ahí es cuando ya se perdió el significado de, de esta palabra. Y bueno, ya justo con todo lo que nos has contado, con todo lo que nos cuentas, nos has dado un poco de clases de literatura, un poco de clases de historia, de hecho, de la historia y de la historia universal, porque nos mencionas cómo estos pensadores griegos o estos filósofos griegos, cómo han tenido este gran impacto en ti, cómo has hecho que todo esto converja dentro de ti y también puedas crear algo nuevo a raíz de... Y también nos has comentado también un poco de historia, bueno, no historia, sino más bien de algo de literatura, de cómo se forman los versos para un poema. Incluso también nos has contado de los años de amistad que llevas con alguien, que a pesar de todo bueno, de la separación de este grupo, se podría decir, es como también luego se han llegado a saludar, donde quiera que se hayan encontrado. Y eso creo que lo que marca, igual, como siempre he dicho, bueno, la gran diferencia de una persona a otra persona es el saludo, donde quiera que te encuentres, donde quiera que vayas, también el reconocer y también podría decirse el dar ese valor a la amistad o a los años de amistad o de los pequeños o grandes momentos que pasaron y pues el saludo, ¿no? Como eso creo que es lo importante y lo que yo siempre voy a resaltar, saludar a alguien que es muy importante independientemente de la edad que alguien tenga. Y eso, creo que como digo nuevamente, los recuerdos es la parte más bonita, más incluso esencial, podría decir, de que una persona pueda tener o bueno, de cómo ellos pueden, de cómo nosotros podemos resaltar estos recuerdos y cómo estos mismos nos pueden llevar a tener grandes momentos y también recordar grandes conocimientos que incluso se nos han perdido. Sí, también como lo habías mencionado, ¿no? La filosofía al parecer es lo que te motivó a estudiar lo que estudias ahora en la universidad, o también hacer una convergencia entre la literatura y la filosofía para seguir escribiendo frases y todo lo demás, o me estoy equivocando. Ok, volviendo a la cronología, a la línea cronológica de mi vida y de cómo ha nacido todo esto. A ver, si mal no recuerdo, luego participé en cursos vacacionales, no sé, bueno, no sé si llamarle así, cursos vacacionales, pero igual eran por parte de esta fundación. Entonces, bueno, primero no recuerdo por qué me eligieron, no sé si porque yo fui presidente del gobierno estudiantil de mi escuela o, bueno, no sé la verdad. O incluso quizá por lo que ya participé en la del cuento y todo lo demás, la verdad no recuerdo. Pero sí, participé en algunos cursos de o sea, no es que se pagaban, ¿no? Sino más bien que eran gratuitos. Era de capoeira, de periodismo, de cocina y de muralismo. Por eso también es que me gusta el graffiti. No lo he hecho nunca. Sí, no lo he hecho nunca, pero es algo que me llama la atención. Pero no solo el simple hecho de grafitear, sino, como ya lo dije, grafitear con pasión. Entonces, bueno, de allí, como donde yo vivo, hay, bueno, más bien dicho, en el cantón aledaño, y también participaban otros niños, e incluso ya preadolescentes, y ya empezamos a desarrollar estas actividades en distintos lugares. De hecho, si mal no recuerdo, eran dos actividades en un cantón y las otras dos actividades en otro cantón. Entonces, oh, bueno, ya no recuerdo. La cuestión es que sí había
mayores, pero también contemporáneos a mí, y conectábamos tan lindo, tan chévere, porque siento que en esas edades no estamos tan corrompidos por... Sí, sí se dice corrompidos. No estamos tan corrompidos por mucho contenido que hay ahora en redes sociales, y bueno, antes tampoco era como que el boom las redes sociales como lo es ahora, y incluso a esas edades no se tenía un dispositivo móvil. Entonces, como digo, no estábamos tan corrompidos por todo eso. Y de allí, como digo, estábamos de un lugar a otro, hacíamos más relaciones de amistad, y eso creo que con algunas personas hasta ahora he mantenido ese saludo. Porque, bueno, sí, creo que más el saludo más que el estar más escribiendo. Y eso es como lo wow que se ha mantenido hasta ahora. Y es bonito también tener en cuenta esos pequeños o grandes recuerdos que vivimos o en los que convivimos para, para poder desarrollarnos y relacionarnos un poco más. Y bueno, obviamente después de eso ya pasé al colegio y bueno, allí también, obviamente, nuevas experiencias con otras personas, nuevos sentimientos, nuevas emociones. Y lo que yo hice allí, recuerdo que ahí creo que ya se empezó a desarrollar un poco más el gusto por la literatura o la escritura. Allí yo empecé a escribir. Bueno, no escribir frases porque literalmente no las escribía. Mm, o quizás sí, la verdad no recuerdo bien, pero sé que no las escribía. La mayoría, digamos que decían que escribía, decían que pensaba, escribía en realidad una en el cuaderno. Porque yo decía, posterior, yo me voy a acordar después, no es necesario escribirlas, y así siente que se me perdieron muchas. Y pasaba, o sea, no necesariamente, por ejemplo, en clase de lengua y literatura yo estaba pensando, escribiendo ese tipo de frases, sino más bien podía ser en matemáticas, en ciencias, o incluso en historia. Entonces solo me disociaba un poco y me ponía a pensar en eso, y las escribía, las escribía, y como digo, pensé que posterior me voy a acordar cuando así se me perdieron muchas. Sin embargo, parte clave y parte importante. Yo sé que la memoria es frágil, pero el recuerdo es inolvidable. Y sobre todo de las personas y de las cosas que te marcan. Entonces, cuando yo ya empecé a subir las frases a redes sociales, allí me acordaba de muchas frases que pensé hace 10 años. Y es como, wow, ¿por qué llegas a pensar o a recordar todo eso? Creo que es justamente la pasión que le tuviste al estar pensando y escribiendo eso. Incluso recuerdo que en 10.º año, mm, sí, ya, e incluso en 10.º año recuerdo que escribí un poema. Allí sí fue porque me tocó, o sea, me tocó escribir, sin embargo era como libre. Y yo elegí como el tema de los mejores amigos. Obviamente, ese poema le regalé a mi mejor amiga, y fue pensado en nuestra amistad, en sobre cómo es nuestra amistad. Perfecta, pero frágil. Entonces, de allí, bueno, no me acuerdo qué exactamente decía, como digo, le regalé y ya hasta ahí quedó, se perdió y todo eso. Pero me sirvió porque ahí apliqué los versos alejandrinos, que son los versos perfectos porque están constituidos por 14 sílabas, igual 4 versos de 4 estrofas. Entonces, como que todo muy bien estructurado, por eso digo, son los versos perfectos, los versos alejandrinos que hasta ahora me acuerdo. Y sí, es algo que también lo hago. O sea, no, igual, creo que es muy mala mía y de no escribir lo que estoy pensando en ese momento, porque digo, me voy a acordar después, y de hecho sí lo hago, sí me acuerdo. Sin embargo, ya cambio palabras y las mejor, que también es algo que me gratifica, el mejorar un poema. Entonces, muchas veces también cuando viajo de un lugar a otro, como no tengo mucho que hacer o quizá no tengo con quién hablar, entonces me pongo ahí a estar un poco disvariando,
y pienso estos poemas y me salen con unas rimas, podría decir que wow. Y incluso después quizá por allí vean algún poema mío. No sé si les vaya a gustar, pero siento que sí estaría muy chévere ya sacar uno de los 3 o 5 que he pensado por allí. Y eso es como que tenía, yo tenía muchos escritos. De hecho, después creo que ya, cuando ya empecé a escribir lo del libro, tenía muchos escritos por ahí, frasecitas y todo eso. Y esas mismas frases, obviamente, son las que ya las publiqué. Pero también tenía otras, aparte de que decía no las puedo publicar porque eran como muy personales, o incluso sentía de que no les iba a gustar, porque eran muy profundas, muy con un sentimiento, o sea, eran tan cargados de sentimiento esos escritos o esas frases o incluso esos poemas que decía, tal vez haya un buen momento para publicarlos y yo siento que sí lo va a haber y de hecho ya hubo con algunas de las frases y es muy, muy lindo, como digo, me siento tan, bueno, no feliz, pero como, no sé, es que no se me viene el término, pero como muy grandioso al contar y al recordar todo eso que me ha marcado, que he vivido, que he sentido, que es lo más importante que he sentido y que es lo que yo estoy haciendo ahora con ustedes, tratando de hacerles sentir y transmitir el mensaje con un poco de sentimiento. Y como digo, o sea, es increíble, ¿no? Que me haya acordado frases que escribí hace 10 años, cuando tenía 14 años, y las haya recordado para poder publicarlas después. Entonces eso, y bueno, ya cuando pasé a bachillerato como tal, allí ya tenía nuevos gustos. Nuevos gustos, y ahí lo que más me llamó la atención fue una materia que no sé si ya la mencioné hace rato, pero fue la filosofía. De cómo pasaban, bueno, de cómo pensaban, valga la redundancia, estos pensadores griegos en la antigua Grecia, valga la redundancia, y los pensadores romanos también por allí. Y sí, justamente lo que marca, como siempre digo, la diferencia de una persona a otra persona es el saludo. Y intentando enseñarles a las personas adultas que no solo por el hecho de ser adultas se merecen todo el respeto del mundo, sino más bien que el respeto se gana. Y obviamente no está por demás dar un saludo, decir un buenos días, buenas tardes o dar la mano. Pero hay personas adultas que ni siquiera, o sea, lo hacen tampoco. Es como en el capítulo anterior nos decía, ok, no solo yo te encuentro a ti en la calle, sino también tú me encuentras en la calle a mí, entonces los dos nos merecemos el mismo nivel de respeto, independientemente de la edad que tengamos, porque yo no por el hecho de ser menor a ti quiere decir que sea incluso más, o sea, me merezca menos, mejor trato de lo que tú te mereces. Entonces, eso. Y bueno, yo creo que hice una convergencia entre dos, no sé si hice una convergencia entre la literatura y la filosofía. Claro, igual crear una nueva ciencia es un poco complicado porque ya están segmentadas, de hecho sedimentadas, ciencias exactas como la matemática y otras ciencias. Entonces, sin embargo, podríamos hacer una convergencia entre varias ciencias, que de hecho creo que es algo que se está logrando en este momento. ¿Difícil? No. Y sí, yo hice una convergencia entre dos ciencias, la filosofía y la literatura. Y es porque son dos cosas que me llaman mucho la atención, me gustan mucho. Y también porque me llamó mucho la atención esta parte de los pensadores de la antigua Grecia, que yo considero que eran personas muy adelantadas para su época y es por eso que también eran castigados, incluso eran desvividos. Eran perseguidos también porque tenían pensamientos muy adelantados a su época, pensamientos muy disruptivos y sobre todo algo muy importante que creo que vale la pena recalcar y no sé si sabían como este dato curioso por así decirlo, pero antes en la antigua Grecia los pensadores o los filósofos de ese tiempo, ellos, bueno, las personas decían que
una persona sabia, o bueno, ellos eran considerados muy sabios también, y algo como para distinguirlos a ellos era el cabello largo y la barba larga. Y es por eso que aquí en el libro yo trataba justamente de disimular eso, cabello largo y barba larga, aunque obviamente no es que me haya crecido tan rápido, pero eso es lo que yo trataba de poner en evidencia. Y de hecho, quizás se preguntan el por qué tengo el cabello largo. También tiene que ver un poco con eso, ¿no? De que trato de verme como una persona más sabia, pero no solo verme, sino también ser una persona sabia. Porque yo no me cierro a temas que tal vez digan que no me interesan o no me convengan, sino más bien tratar de aprender de cada uno de esos temas. Entonces, como digo, no es que me haya crecido el cabello o la barba tan rápido, pero así se medía o se denotaba una persona sabia. Incluso si ustedes buscan las fotos de grandes pensadores o grandes filósofos como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, como Anaximandro, como Empédocles y todos ellos, o sea, son personas que tienen por lo general la barba larga. El cabello largo no tanto, pero sí la barba larga, porque también era como parte de sus raíces, se podría decir, ya hablando más por la parte genética. Entonces, eso, tratar de hacer esa analogía y tratar de rescatar como esa tradición. Es por eso que también tengo, o sea, sí me gusta tener la barba larga, no sé si se me vea bien, pero eso ya es otro tema, por ejemplo. Entonces, igual lo del cabello largo igual, tiene que ver con otro tema, que para los que me conocen pues ya saben por qué es, y obviamente no es nada malo, de hecho es algo muy bueno, y no sé si ya lo había mencionado, pero ahorita no lo haré, porque estamos hablando de cómo hay ahí también esa construcción por parte de una guía que ya tengo de la antigua Grecia, como digo. Entonces por eso es que en la portada del libro, como pueden ver, cabello largo, barba larga y todo eso. Entonces, a la final, los griegos creían que la sabiduría se medía en la barba, como les digo. Crear una nueva ciencia, de hecho, creo que es algo muy complicado, al menos en estos tiempos, porque ya las ciencias exactas como la matemática ya están segmentadas o sedimentadas. Entonces no podríamos como crear algo nuevo. Pero siento que sí se podría. De hecho, yo siento que difícil, sí. Imposible, tal vez no. Pero igual como para que se le catalogue como ciencia, ¿qué debería de suceder? ¿Qué debería de tener? ¿Quiénes serían las personas que la cataloguen como ciencia? Y no sé si valga decirlo, pero siento que a la final, en este momento, sí se está haciendo o creando una nueva ciencia. Yo sé que es como que igual, como que algo descabellado, ¿no? Por eso digo, no sé si valga la idea o valga el pensamiento. Igual ustedes juzgarán, ustedes dirán de que justamente eso se está haciendo ahorita, ¿no? Haciendo una convergencia entre varias ciencias como la psicología, la filosofía, la tecnología, y estamos obteniendo una nueva, ¿no? También, obviamente, parte esencial de esto es la literatura y como todo esto ha conllevado a todo lo demás, que obviamente ustedes ya se dan cuenta con todo lo que he estado creando, como digo, creando solo, creando con las personas que están a mi lado y todo lo demás. Entonces, siento que sí se está haciendo una convergencia entre estas cuatro ciencias, bueno, o disciplinas, creo que está mejor así decirlo, y se está creando una nueva. Entonces, yo siento que sí se puede hacer justamente eso, ¿no? El cómo alguien puede llegar a crear una nueva ciencia a través de de las que ya están creadas y, como dije, las que ya están sedimentadas aquí. Los griegos pensaban que la sabiduría, o bueno, creían que la sabiduría se medía en barba. Yo no soy sabio, sino más bien soy un aprendiz de preguntas. Entonces, con todo esto, a mí lo que me llama mucho la atención de la filosofía, de esta materia, de esta ciencia, es que nos lleva a cuestionarnos todo, como lo habíamos mencionado en el capítulo 12. Cuestionense todo, 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 obviamente sin caer en la mediocridad y cuestionar hasta lo que es muy evidente. Entonces, de allí pueden salir nuevos pensamientos, nuevas convergencias, nuevos artes, porque si ustedes aprenden a cuestionar todo, ustedes se van a dar cuenta que hay muchas falencias en muchas de las cosas que a ustedes mismos les gusta, que a ustedes les llama la atención, el por qué se hace esto, el por qué no se hace esto incluso.
Entonces, eso, lo importante en este momento, en este sentido, es que, ¿qué soy yo si no pregunto? Incluso la belleza podría ser un verso roto. ¿Y a qué me voy con que la belleza podría ser un verso roto? Que en algo que nosotros observemos podemos encontrar una falencia y con eso podríamos incluso ganar un juicio, que eso es lo que hacen las abogadas. Por ser observadores bueno, en un caso obviamente, y cuando ya vean el informe, si mal no me equivoco, con incluso con algún punto mal puesto, con alguna coma, con alguna tilde, se puede caer el caso. Entonces, eso, aprendan a cuestionar y a observar muy bien, porque eso les va a servir. Y ya entonces, a la final, tratar de mejorar los pensamientos antiguos, no quedarnos... A ver, ok, yo digo que a mí me gusta mucho de los pensamientos de los filósofos y como digo, siento que eran personas muy adelantadas a su época. Pero tampoco nos podemos quedar solo con esos pensamientos antiguos, porque si nosotros no vamos un poco más allá, entonces nos estamos quedando en la nada, sino lo que deberíamos de buscar es evolucionar o transformar incluso esos pensamientos para crear, como dije, o generar nuevos impactos dentro de la sociedad. Y más aún, que es algo que yo digo, es que cada día nosotros aprendemos algo nuevo y de hecho es algo que yo digo en la intro del podcast porque esa es como mi filosofía de vida, cada día aprender algo nuevo porque yo no me cierro a, a aprender de cualquier tema. Incluso hay muchas cosas que me llaman la atención o muchas ciencias que me llaman la atención como la física, que de hecho obviamente no tienen nada que ver con lo que estoy estudiando, pero sé de ello y cuando escucho, leo o incluso veo algo relacionado a la física, yo estoy ahí constantemente tratando de aprender, aunque no se me queda mucho, pero me gusta mucho y como digo, con lo que estoy estudiando ni siquiera se topan, pero me agrada. Entonces, a la final creo que lo que importa es que nosotros hagamos ese cuestionamiento y así poder crear, no, más que crear, creo que con ese cuestionamiento nosotros podamos partir de una línea, de una nueva guía. Y no sé, quizá ahora podría decir que estoy creando una nueva ciencia con lo que estoy haciendo. ¿O ustedes qué creen? Ok, la idea es muy buena y aunque suene un poco descabellada, la idea, la idea es muy buena, pero aunque suene un poco descabellada puede funcionar. Sin embargo, obviamente hay muchos cuestionamientos como para justamente esto que acabas de decir y es ¿qué es lo que le hace una ciencia? ¿Quién la acredita como ciencia? ¿Qué es lo que haces para que se llame ciencia? ¿Y cómo llamarías a esta nueva ciencia? También es una de estas grandes preguntas que nos podríamos hacer. ¿Y qué harías como para que esta ciencia igual funcione y pueda trascender y transmitir el, el aprendizaje que quieres dejar en las personas también? Y también dentro de todo esto, ¿cómo harías para que se mantenga como ciencia? Entonces, justamente eso es también parte mía, como estos pensamientos divergentes y disruptivos que se me presentan y estoy pensando constantemente en esto y cómo una idea me lleva a otra y cómo esa otra me lleva a otra idea. Entonces, es eso, como lo grandioso de la vida, lo que se te presenta la vida con un poquito de creatividad, qué es lo que te hace pensar, ¿no? Con un poquito de creatividad y qué es lo que podemos hacer nosotros con un poco de creatividad. Eso creo que es la pregunta que yo les dejo a ustedes. ¿Qué podemos hacer nosotros con un poco de creatividad? Ok, y entonces, ¿por qué este último capítulo se llama Nota de Suicidio? O sea, ¿qué es lo que te hizo pensar en el título como tal y el escribirlo, que también, o sea, sabemos o entendemos que es un título muy fuerte, o bueno, sobre todo por la palabra suicidio, y hay muchas veces, y espero que aquí no pase, que las redes sociales eh, están tratando de limitar o limitar el uso de palabras que suenan muy grotescas para el público, porque a veces no se sabe de qué va a hablar o de qué se va a hablar o de qué se va a tratar en sí el video, entonces es un poco complicado
para todas las personas también el asimilar el término como tal. De hecho, creo que la verdadera pregunta es ¿por qué no llamarle nota de suicidio? Y sí, este es el capítulo final. Sin embargo, muchas de las personas pensarían que esto es una nota en verdad de suicidio, una nota de despedida, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que yo busco con el cierre de este capítulo no es terminar algo, sino más bien es dar un saludo a las nuevas generaciones, a los nuevos pensamientos. Y de hecho no es una despedida triste, es una despedida alegre porque no estoy buscando despedirme de mi vida, no estoy buscando despedirme de las personas que me rodean, de todo lo que me rodea, de las personas que amo, de las personas que me aman, de lo que me gusta hacer, incluso hasta de lo que no me gusta hacer, sino más bien de lo que busco es, como digo, dar esa bienvenida a las personas que quieran crear un nuevo arte, a las personas que quieran converger, a las personas que quieran tener pensamientos disruptivos y lo que ellos puedan hacer con todo esto, y incluso los que quieran evolucionar. Pero evolucionar, ¿en qué sentido? Yo considero que evolucionar y transformarse para poder mejorar al ser, poder mejorar a tu ser, como lo habíamos hablado en el capítulo número 14, que habla sobre tú, como dije, que es el capítulo más importante dentro de la línea, bueno, de la línea cronológica de tu vida. Entonces, eso, a la final, yo busco transmitir ese mensaje, transmitir esa incluso alegría, podría decirse, con este capítulo. Y que la construcción social de tu ser sea algo constante, sea transformado, sea transformable, sea evolucionar, sea converger y diverger también con unas personas, converger con otras, y que las personas a la final no solo, o sea, siempre te recuerdan a ti, pero no solo por tu nombre y tu apellido, sino más bien porque dejas ideas grandes dentro de ellos para que cada persona sea como, bueno, más bien dicho, lo que tú dejas dentro de ellos sea una semilla, y que cada persona que viene a tu vida o va a la vida de las demás personas sea como una gotita de agua, que le va regando y esa semilla a la final termina germinando en algo tan grandioso que puede ser como la creación de un nuevo arte, que puede ser como el hecho de ayudar a un colectivo o incluso hacer tareas tan incluso increíbles que nadie se imaginaría que llegarías a hacer, y por eso se llaman increíbles y que nadie se imaginaba. Entonces yo digo, esto es todo lo que una persona puede hacer cuando llega a liberar el 100% de su capacidad. Yo quería que mi nota de suicidio no sea triste, no sea rota, no sea simplemente una nota de suicidio, no sea simplemente una despedida, sino más bien que sea un saludo que inspire a las demás personas y que ellas puedan trascender también. El título, yo sé que o sea, con el título yo sé que estoy cerrando esto de manera drástica, pero el mensaje es totalmente diferente, es totalmente distinto, porque lo que yo estoy cerrando solo es el capítulo final del libro, incluso el capítulo final de este podcast, de esta temporada, de esta serie, de la serie del libro podcast, pero estoy inspirando a una nueva generación, a una nueva historia, para que al final esta historia que ustedes están creando con todo esto pueda estar presente en cada una de las personas que nos están rodeando, y también para las personas que me ven o me escuchan, me leen, me conocen, me piensan o incluso me sienten, o más aún a las personas que me viven. Siento que esto les podría servir, que este mensaje va a ser muy distinto, que esta nota de suicidio no va a ser lo que alguien esperaba con el título, sino que cuando llegue a este punto diga, ok, siento que es algo muy distinto. Me llamó la atención el título y quería saber en qué terminaba, pero se llevó la sorpresa de que esto está siendo como un plot twist de todo lo que yo esperaba que sea. Y bueno, muchas veces nos llenamos el ego de saber que somos la inspiración para las otras personas, pero alimentar ese ego de esta manera siento que es algo muy válido, sí, muy válido, porque las personas que te sienten vivo o que tú haces que se sientan vivas es porque tú has dejado en ellos, como digo, esta semilla, y que cada persona igual le va a ir regando, le va a ir regando, le va a ir nutriendo para que esta semilla germine, y así tú poder trascender y seguir vivo, presente en cada una de las personas, y así obviamente provocar cosas buenas dentro de la misma persona, con nuevos sentimientos, con nuevas emociones, con nuevos pensamientos de alto impacto, positivos, y que tengan esta capacidad de marcar la diferencia de todo lo que haces y de todo lo que eres,
y de todo lo que harán de ti y de todo lo que tú harás de ti también. Y es por eso que yo dejo al final del libro una ronda de preguntas. Y se preguntarán, ¿para qué sirven estas preguntas? Pues justamente estas preguntas fueron las que me cuestionaron o me hicieron cuestionar todo lo que viví, todo lo que he vivido, incluso todo lo que viviré. Y son las mismas preguntas las que me ayudaron a escribir el libro. De hecho, estas preguntas yo se las hacía a personas muy cercanas. A mi mamá, principalmente, a mi mejor amiga y también a una amiga que de hecho apareció en el capítulo 11. A ella también le preguntaba y con las respuestas que me daban, yo trabajaba el capítulo, yo lo hacía. Y es por eso que yo digo que el libro no es necesariamente una autobiografía mía, sino más bien toma como referencia las vivencias de cada una de las personas que me rodean. Por eso es que cuando me preguntaban como de qué trata el libro, yo les decía de esto, 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 tiene estos títulos, o sea, estos capítulos. Sin embargo, también les explicaba que no es una autobiografía, porque, por ejemplo, hay un tema sobre el trabajo, y les digo, yo nunca he trabajado, yo no he hecho un trabajo con paga mensual, o sea, por un medio de un salario. Entonces yo ahí tomaba como referencia la vida de las otras personas, la vida de las personas que me rodeaban, que obviamente era mi mamá, mi hermana, bueno, mis hermanas en general. Entonces por eso yo transmitía ese conocimiento o esos aprendizajes que ellos tenían allí, y luego lo estuve haciendo o lo estoy haciendo hasta ahora por medio del podcast. Entonces eso también creo que es como la parte interesante de todo esto. Y, y a la final, eso, a ver, y a la final el libro, dentro de todo lo que me llevó a cuestionar, dentro de todo lo que me llevó a hacer, de qué estaba haciendo con mi vida, sino más bien que el libro a la final termina siendo mi vida, se termina convirtiendo en mi vida, porque ahora siento que hasta podría decir que vivo por el libro o vivo para el libro, o no solo por y para el libro, sino para todo lo que esto va a terminar siendo después. Ok, y esta nota de suicidio para mí, yo la pensé, la sentí, incluso la viví ya pensando en que qué es lo que diremos, qué es lo que pensaremos, qué es lo que sentiremos cuando ya estemos viejos, cuando ya estemos incluso en nuestro lecho de muerte, y nos estén rodeando las personas que amamos, nuestros hijos, bueno, hablando ya solo por mí, por ejemplo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, que estén a mi lado y sepan, maldito bus, digo, mal, sí. Oh. Y esta nota de suicidio yo la sentí, y puedo decir que incluso la viví, porque ya sentí cómo yo sería incluso, o sea, la pensé ya en cómo podría ya despedirme, porque cuando ya estemos en nuestro lecho de muerte, ya incluso postrados en una cama, rodeados de las personas que nos aman y amamos, y hablando ya obviamente solo por mí, con mi esposa, mis hijos, mis nietos incluso, que estén allí y sin saber cómo expresar, cómo despedirnos, para ya dejar de sentir, ya dejando de sentir también en ese momento, porque nos estamos apagando. ¿Qué es lo que queremos dejarles como mensaje a nuestros hijos? Entonces yo lo que buscaba es eso, que mi nota de suicidio no sea solo una despedida, sino que sea una despedida con sentido, que sea una despedida con sentimiento, con emoción, con pasión. Lo que buscaba es que sea, de hecho, como todo lo contrario a lo que es una canción que de hecho lo escribí pensando en una canción que es de The Neighborhood, es Solar Weather, que empieza como animosa, y al final empieza, bueno, no empieza, no, sino que al final ya está terminando con una tonalidad triste, melancólica, y incluso te hace despechar. Pero yo quería hacer todo lo contrario, sino de hecho el capítulo empiece como triste y al final te dé un empujón para que sigas viviendo. Eso es lo que yo buscaba. O sea, como digo, el título del capítulo no tiene nada que ver con lo que está escrito, pero hay un gran mensaje dentro del libro, y es por eso que cuando ya lleguen a este punto, si lo quieren comprar, lo quieren leer, o sea, les va a causar tantas emociones, tantos sentimientos, que no, incluso lo que les llega a cuestionar, ya siento que les va a hacer llorar, pero eso les va a servir.
Entonces, cuando nosotros ya estemos allí esperando para dar nuestro último suspiro, antes de irnos de esta vida terrenal, lo que incluso nosotros pensamos o lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos, bueno, se nos vienen todos esos recuerdos incluso de la niñez, de la adolescencia, de los amores. Yo puedo decir, esta es mi verdadera nota de suicidio. Y este es mi legado, esto es lo que yo hice, esto es lo que trabajé, esto es lo que soy ahora, y ellos son lo que yo fui o lo que yo quise que sean, porque ellos ahora son mi legado, mi familia va a ser mi legado, y eso es lo que es mi verdadera nota de suicidio. Y sí, eso, entonces creo que lo que buscamos va a ser eso, el que haya o el que exista justamente el tipo de personas que puedan crear, converger entre tantas situaciones, tantos temas, tantas disciplinas que tenemos hoy en día y que podamos crear algo nuevo y sobre todo tener ese gran impacto a las personas. Y ya, así que sin nada más que decir, obviamente aquí está o aquí estamos y tenemos el sticker conmemorativo del podcast. Y bueno, aquí tenemos el sticker conmemorativo del podcast, como para todas las invitadas. Y es esto, o sea, desde la creación también de esto, ¿no? De lo pequeño hacia lo grande, que es todo lo que ustedes conocen, todo lo que ustedes ven y todo también lo que a ustedes les impacta, les llama la atención, lo que ustedes pueden criticar de todo esto. Entonces, llévense también con ustedes la idea de que ustedes pueden crear más de lo que ustedes han creído que lo pueden hacer. ¿A qué me voy con esto? Que muchas veces nosotros nos limitamos a lo que nos dicen que solo eso podemos hacer y no buscamos expandir nuestro conocimiento, no buscamos expandir nuestras habilidades, cómo mejorarlas y qué es lo que nos puede ayudar a impactar también a las otras personas y ser justamente esa inspiración que, como digo, es parte fundamental de todo lo que yo estoy haciendo, el inspirar. Entonces, esa gente, muchas gracias por ver este podcast, espero que les haya gustado, les haya nutrido y sobre todo les sirva para que puedan pensar de mejor manera, se podría decir, o tengan pensamientos disruptivos y con eso creen algo nuevo. Nos vemos en el siguiente capítulo, en la siguiente temporada, de hecho, con nuevos temas. Hay algo que se viene, como todos dicen, algo interesante. Como digo, siempre voy a tratar de que esto se enfoque en temas de interés social, pero aquí ya viene la segmentación de las tres partes importantes del título del podcast o del nombre del podcast, que es ético, poético y patético. Entonces, como dije, se va a segmentar en tres partes. Y para terminar ya con esto, voy a decirles más o menos cómo se va a segmentar. Y en la primera, en la parte de ético, va a estar todo lo que tiene que ver con lo éticamente correcto o lo políticamente correcto, diría yo. En la parte de poético se va a hablar de las ciencias, como las ciencias exactas, pues se puede hablar de química, de física, de biología, igual de literatura, filosofía, psicología, de todo los tipos de ciencias. Y en la parte de patético, pues va a ser todo lo contrario a la parte de ético. Se va a hablar de todo lo políticamente incorrecto. Entonces va a haber como este segmento, podríamos llamarlo así, donde nosotros vamos a tratar de mezclar un poco incluso con humor negro, creería yo, y tratar de, no con la intención de lastimar a las personas, sino más bien de tenerlas unidas, de no discriminarlas incluso, porque como hablábamos en un capítulo, hay muchas veces que nosotros excluimos a las personas cuando le contamos algún chiste porque pensamos que él se va a sentir mal. Sin embargo, si yo ya lo estoy excluyendo antes de contar el chiste, ahí sí quien está haciendo mal sería yo y no solo por contar, no, a ver, no por no contarle chistes, sino más bien por hacerlo a un lado y no incluirlo. Y muchas veces que las personas que a veces tienen algún tipo de condición son incluso más, bueno, tienen incluso el humor más negro, y creo que es algo que también les lleva o les llena, ¿no? La parte personal, su parte muy, muy íntima de
que independientemente del tipo de condición que tengan, la gente los puede incluir y no se van a sentir mal. De hecho, como dije, hay personas que tienen cierto tipo de capacidad especial y tratan de hacer chistes de sus traumas, por eso dicen mis traumas, mis chistes, y con eso se sienten mejor. Eso, gente, cuídense, un abrazo y no sé cuándo nos volvamos a ver. Todo esto lo hice parte de mí, teniendo la muerte como inspiración, y así inmortalizar mi arte, convirtiendo mi vida en una odisea. Esta nota de suicidio no es un adiós, es un hasta luego, porque las ideas no mueren, solo se reencarnan en quienes las leen. Si este libro o este podcast te inspiraron a pintar, a crear, a pintar y a vivir de otra manera, entonces mi nota de suicidio no fue en vano, porque sigo vivo en ti. Lo que yo ahora quiero es que tú vivas, sientas, creas, pienses y sobre todo converjas y diverjas en cada una de las personas que van a estar a tu alrededor, de que no solo vivas para ti, sino que vivas por los demás. Pero no con esto quiero decir que te desgastes, sino más bien de que sigas sintiendo, de que sigas viviendo y de que cada una de las cosas que tú hagas va a tener una pequeña repercusión en las demás personas, que cada uno de los pensamientos, de las buenas acciones, del buen sentir, del buen pensar y del buen ayudar incluso, va a estar presente en las personas que te van a recordar, y que tu nota de suicidio no solo sea el hecho de despedirte de este mundo, sino que la nota de suicidio sea el cómo tú ayudaste a este mundo, y que las personas en verdad te recuerden, que trasciendas, que dejes esa semilla, que dejes esos pasos que al final a cada una de las personas les va a importar, y les va a importar mucho porque con ellos van a vivir, tú vas a vivir en ellos, y así vas a dejar una trascendencia y un legado dentro de todo lo que eres, de todo lo que serás y de todo lo que serán de ti. Y digo serán porque van a tomarte como referencia y a la final serás lo que ellos quieren que seas. Serás lo que ellos harán de ti, e incluso serás lo que alguna vez pensaste que nunca pudiste llegar a ser. Como dije, espero haber inspirado, espero haber dicho, hecho, incluso espero haber agradado a las personas que alguna vez me vieron y a las personas que alguna vez me verán, porque cuando ya esté igual viejo, espero verme en esta edad, en este video, y recordar que alguna vez quise e hice lo que quise, hice lo que pensé, y aunque me costó mucho trabajo, a la final lo logré y me siento muy agradecido y muy bien con todo lo que he logrado y lo que lograré. Espero que aquí no acabe mi vida, espero que aquí no acabe lo mío, espero que aquí no acabe este podcast, incluso que espero que aquí no acabe y no termine yo de inspirar a las demás personas. Así que esto es el final, y el final simplemente queda como un interludio, porque las historias, así como las personas, solo se transforman. Nos vemos en la próxima nota de suicidio.